¿Arranco otra vez? Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Primero pedirles disculpas porque ayer fueron muchos los medios que intentaron comunicarse para poder tener algún tipo de información. Nosotros decidimos primero comunicarlo con un comunicado oficial de la municipalidad, porque cuando uno tiene estos casos hay mucho trabajo atrás y la verdad es que ayer fue un día muy intenso de trabajo y por eso decidimos postergar y hacer la conferencia de prensa hoy para que ustedes se puedan sacar todas las dudas que quieran al respecto. Bueno, como ustedes sabrán, tenemos nuestro primer caso de coronavirus en la ciudad. Creo que a nadie le quedó duda de quién ha sido el paciente. La verdad que es una pena esto de las redes sociales, cómo se ha manejado el caso. Pero bueno, son cosas que pasan. A veces las redes sirven para muchas cosas y destruyen o lastiman en otro sentido. Bueno, primero contarles que el paciente está con buen estado general, es un paciente que gracias a Dios se encuentra bien, continúa internado. Se tienen que seguir los procedimientos para poder definir el alta. Esto significa que hay que hacerle 2 pruebas más y que estas pruebas tienen que ser negativas en el momento que se le indica el alta. La señora del paciente, que fue su contacto más estrecho, siempre estuvo aislada. Es más, ella está en su casa y todos los días hemos tenido contacto con ella. Ella está con un buen estado general. La idea de que ustedes puedan estar y no hacerlo tipo un video es para que se puedan sacar dudas, porque la verdad es que el caso de este paciente fue complicado respecto a que no está claro cuál es el foco epidemiológico de este paciente. Este paciente tiene el antecedente de viaje, él regresó el 20 de febrero de España y 32 días después de su regreso él comenzó con síntomas. Eso significa que ese es un foco epidemiológico que está descartado. Y dentro de sus antecedentes de viaje, lo que tenemos de este paciente es que estuvo en una ciudad del Gran Buenos Aires durante 5 días y también hizo un viaje a San Antonio de Areco, donde también estuvo algunos días. Hemos tratado de recabar cuál puede haber sido el foco epidemiológico y cuál puede haber sido el foco de contagio de este paciente, y la verdad es que no lo hemos logrado definir. Esto significa que probablemente este paciente se haya contagiado en algunos de estos 2 lugares donde estuvo por una cuestión de circulación comunitaria del virus. Lo que queremos decir con esto es que en el caso de este paciente no estamos hablando de un coronavirus importado, sino que estamos hablando de un virus de circulación local argentina. Eso no significa que en Pergamino haya circulación viral. Contarles también que a partir del diagnóstico nosotros ya teníamos los datos de quienes habían sido contactos estrechos y bueno, ya están todos contactados y ya están todos con el aislamiento correspondiente. Y también para sacarnos algunas dudas, lo que hay que saber es que este paciente que se internó el día 30 de marzo, cuando decidimos ingresarlo dentro del protocolo, recién 2 horas después llegó el escrito del cambio de protocolo desde Nación, en donde se incluyó la neumonía bilateral como un criterio para activar el protocolo, que es el cuadro clínico que presentó el paciente ese día a través de una radiografía de tórax de control que se le hizo. Y además, nosotras teníamos ese dato de que el paciente había viajado a una ciudad del Gran Buenos Aires. Entonces decidimos ingresarlo en el protocolo. ¿Esto significa que las cosas antes se hicieron mal? De ninguna manera. Es más, al día de hoy, la provincia de Buenos Aires no adhirió al protocolo de Nación.
¿Qué significa? Que en la provincia de Buenos Aires aún la neumonía bilateral con criterio de internación no entra dentro del protocolo. Entonces es para dejar tranquilidad y para que, hablando un poco también de las redes sociales, dejen de acusar a los profesionales que atendieron a este paciente, porque la verdad es que si este paciente se hubiera internado un día antes, nunca hubiera ingresado en el protocolo y nunca hubiera sido una sospecha de coronavirus. Entonces, las cosas se hicieron como había que hacerlas. Un poco a veces hablamos de todo el esfuerzo que se está haciendo desde el área de epidemiología, de controlar a todos los pacientes que sí tienen un riesgo potencial por los antecedentes de viaje, controlarlos, contactarlos diariamente para saber cómo están. Y sin embargo, viene por otra vía un caso y tuvimos la suerte de que como ese día se sabía que iba a cambiar el protocolo de nación, decidimos ingresarlo dentro del protocolo. Porque si no esto, la verdad es que podría haber sido incluso peor. Entonces, bueno, la idea era explicarles un poco esto, porque sé que se están generando muchas dudas, se está hablando mucho de que este paciente circuló, y sí, circuló, es un paciente que circuló porque nunca tuvo criterio de aislamiento. Cuando él volvió desde España, en ese momento no se aislaba a las personas que habían viajado, se empezaron a aislar a partir del 7 de marzo, el señor llegó el 20 de febrero, y el señor también se lo cuestiona porque estaba en otra ciudad cuando comenzó el aislamiento que indicó el presidente de la Nación, que esto fue el 15 de marzo, el señor ya desde el 13 estaba en otra ciudad y regresó el 18 y fue por una circunstancia de salud de su señora. Entonces, es aclarar un poco todas estas cosas. Quizás se hace un poco larga mi explicación, pero me parece que el caso lo amerita para poder llevar tranquilidad a la población y a todo el personal de salud que siente que en algún momento estuvo expuesto y no cuidado, y la verdad es que no fue así. Las cosas creo que se han hecho muy responsablemente y se han hecho como se tenían que hacer. Su respuesta tiene que ver con la inquietud de personal de un centro de salud aquí de Pergamino, que cuando el paciente ingresó no se activó el protocolo, ¿no? Tiene que ver con eso. No solo con eso, el paciente antes de haber ido, el paciente estuvo en 2 centros de salud antes de que se interne con el criterio de ingresarlo como protocolo. Estuvo en 2 centros de salud y nosotros ya desde ahí hemos tenido contactos y obviamente desde ayer estas personas están contactadas y están aisladas. Doctora, ¿en cuánto cambia la labor de ustedes de que provincia tenga un protocolo y nación tenga otro, teniendo en cuenta que dependemos del Ministerio Provincial? La verdad es que nosotros tenemos mucha comunicación con la gente de epidemiología de región sanitaria, entonces uno va charlando estos casos. Hoy en día, que son pocos, tenemos la posibilidad de tomarnos el tiempo de analizarlos uno por uno, como fue este caso, y pese a que provincia aún no había cambiado el protocolo, es más, en el momento que decidimos internarlo, de nación tampoco había cambiado el protocolo, pero nos pareció que ameritaba por el cuadro clínico del paciente y por esos antecedentes, y ya les digo, no era tanto el viaje a España, porque ya no estaba dentro del periodo, habían pasado 2 periodos de incubación del virus, de ahí no venía, pero nos generaba dudas en la ciudad que había estado, el Gran Buenos Aires, porque en esa ciudad, en ese mismo momento, ya había más de una decena de casos. ¿Cómo se sigue trabajando con el contacto, con el paciente? ¿Cuál es su estado clínico en estos momentos? El paciente ya desde que se decidió ingresarlo al protocolo fue trasladado como un caso sospechoso, ingresó a la institución de internación como un caso sospechoso y cuando se lo retiró del centro asistencial en donde estaba, se avisó a la gente que estaba y que había estado en contacto con él que se lo había definido como un caso sospechoso, o sea, se avisaron y se tomaron las medidas y se analizaron cuáles fueron las situaciones de riesgo que hayan tenido. La verdad es que decidimos aislar a todos los que hayan estado, quizás exagerando,
pero nos pareció que era lo que teníamos que hacer, por eso a partir de ayer están todos aislados a cumplir 14 días desde el último contacto de riesgo que tuvieron con el paciente. ¿Esto lo que va a hacer es incrementar la lista de aislados que tenemos en este momento en la ciudad? Exactamente, no es un gran número, bien, pero a partir de ayer se sumaron algunos aislados. ¿Cuándo estarían llegando los próximos estudios de este paciente que ha dado positivo para ver cómo está evolucionando, ¿no?, al respecto? Bueno, los estudios van a ser enviados mañana. Hoy se toma una primer muestra, mañana se toma la segunda y van a ser enviados al Hospital San Juan de Dios de La Plata, que es donde provincia ahora determinó que Región Sanitaria Cuarta envía las muestras. La semana pasada nos habían informado que iban a ir al Hospital Abete de Malvinas Argentinas. Esto es muy dinámico, ayer nos avisaron que eso cambiaba y que teníamos que mandar al San Juan de Dios de La Plata, y así es como hacemos nosotros, acatando siempre lo que nos van diciendo y cómo hay que manejarse. El tiempo del resultado ya no depende de nosotros. La verdad es que vamos a hacer el esfuerzo de que lo puedan dar cuanto antes, ya que de esto depende el alta del paciente. Se estima el promedio ¿no?, de unos 10 días en la espera de los resultados, y ustedes no saben si más adelante, cuando tal vez existan más casos a nivel país, a nivel provincia, pueda demorar más esa demanda de 10, 15 días. Nosotros tenemos muchas esperanzas de que en algún momento realmente se confirme que el Maiztegui puede llegar a hacer esto. La verdad es que tenemos un contacto permanente con la gente del Maiztegui y en lo que podemos hacemos fuerza, porque nos parece que es un instituto de más que renombre a nivel internacional, que lo tenemos acá en la ciudad y que sería de gran ayuda no solo para Pergamino, para toda la región sanitaria. Y nosotros vamos a hacer el esfuerzo de que estos 10 días, 8 días que se demoró el primer resultado, se acelere, porque esto depende del alta del paciente, que está con buen estado general. Volviendo al principio de sus palabras, ¿qué consejos pueden darle a la gente para que, o tal vez un sospechoso, no se convierta en una casa de brujas? Bueno, el consejo que hay que darles es que esto llegó y va a seguir llegando. Uno tiene la esperanza y hace todo el esfuerzo de que no llegue, pero no vamos a hacer la excepción en el mundo. Entonces va a llegar un momento en que vamos a estar expuestos. Hoy ya tenemos un caso en la ciudad, entonces primero tenemos que tomar conciencia y seguir quedándonos en casa, porque la vacuna para esto es quedarse en casa, y salir solo ante la necesidad de urgencia. Obviamente que hay personas que no tienen la opción de quedarse en casa, pero bueno, cuando vuelvan a tomar todas las medidas, y también saber de que de esto estamos todos expuestos. Entonces, hacer una cacería de brujas o esto como sucedió ayer, la verdad es que tenemos que estar pensando en que tenemos que ser solidarios, que tenemos que ser respetuosos y que en esto tenemos que salir todos juntos, tirando todos para el mismo lado, y que seamos respetuosos con quienes encima tienen la mala suerte de estar cursando con esto, con la angustia que ya genera para uno y para todo el entorno de la familia y de todo el personal que también hace el esfuerzo de atenderlo. Doctora, ¿se analiza la posibilidad del uso permanente de barbijo en Pergamino o van a estar esperando el avance de la enfermedad? Nosotros lo estamos charlando mucho acá a nivel de la ciudad y en esto de que de a poco se va a ir a lo mejor ampliando las excepciones de la población para que pueda salir, obviamente siempre siguiendo lo que se recomienda a nivel de nación. Nosotros lo que sí podemos recomendar, a mí no me gusta la palabra barbijo. La palabra barbijo es algo muy específico que tiene que ver con un personal de salud y con un paciente que está enfermo y que puede transmitir síntomas. Otra cosa es hablar de un tapaboca, de algo que pueda proteger, que si uno tiene algún tipo de síntoma no contagie al otro, y si alguien tose, uno puede estar protegido. En cuanto a lo que es un tapaboca, es algo que es una decisión personal y que si hay que recomendarla no hay ningún tipo de problema.
una bufanda en invierno, un pañuelo de tela, no le voy a llamar barbijo, un tapaboca de tela. Esto siempre nos va a proteger, pero la palabra barbijo es bien del personal de salud y tienen que saber que en estos momentos en donde el mundo está expuesto a esta patología viral, conseguir recursos sanitarios está siendo muy difícil. Entonces tenemos que guardar el recurso para proteger a los que realmente van a estar expuestos. No solo que van a estar expuestos y que los necesitamos sanos para poder seguir atendiendo a los pacientes. Muy bien, gracias. Muchas gracias. APNIES siguen adelante con el trabajo de vacunación antigripal, dosis que van llegando y se van utilizando de manera muy rápida. Es así. El viernes fue la segunda tanda que recibimos de vacunas y si bien hoy es martes, ya estamos terminando con esa cantidad de vacunas, que fueron 2.800 vacunas adultas repartidas en todo el partido, tanto en la ciudad como en todos los pueblos que pertenecen a Pergamino. Sí tenemos vacunas pediátricas a disposición, pero bueno, por una cuestión del aislamiento que estamos atravesando, los chicos no se acercan tanto a vacunarse como los adultos mayores. Sí tuvimos dificultad los primeros días porque si bien las dosis están, no son suficientes para la población que tenemos. ¿Qué grupos están siendo atendidos en estos momentos con este cronograma, con este programa? Estamos vacunando a todos, particularmente en el vacunatorio cajiano. Utilizamos la estrategia de vacunar de 8 a 12 a los mayores de 65 y a partir de las 12 hasta el cierre, hasta las 16 horas, al resto, a los que nosotros llamamos huéspedes especiales, que son entre 2 y 64 años, que deben acudir con la orden médica. Nos sirve la orden a través de WhatsApp, que pueden emitir los médicos, a los chiquitos de 6 meses a 2 años, embarazadas, puérperas hasta los 10 días, si no fueron vacunadas durante el embarazo. Entonces los dividimos en dos grupos para darle mayor atención al grupo de mayores de 65, que son muchos y que no la pueden conseguir a través de PAMI. ¿Cuándo creen ustedes que van a completar la capacidad operativa en lo que respecta a personas a inmunizar? Seguramente muchas semanas más nos va a llevar. Siempre estamos pendientes de la cantidad de dosis que vayamos recibiendo. Sabemos que en los próximos días tiene que llegar la nueva tanda de vacunas y vamos a seguir con la misma modalidad. Ya los CAPS están funcionando y haciendo la vacunación en el horario completo. Solo en el vacunatorio mantenemos esta modalidad de dividirlos por grupo. ¿Y cuál es el tiempo máximo para colocarse la vacuna? Siempre lo ideal, lo que decimos es que ante los primeros fríos deberíamos estar todos vacunados. Este año tuvimos muy buena respuesta por parte del personal de salud, que sí se vacunó, que se sigue vacunando. Este año, a diferencia de otros años, hemos comenzado antes con la vacunación, lo cual nos va a llegar vamos a llegar al frío ya con la mayor población o el grupo que nosotros pretendemos que esté vacunado ya con la vacuna aplicada. En paralelo, las farmacias están vacunando por PAMI también, ¿verdad? PAMI recibió dosis la semana pasada, enseguida se les han terminado y es por eso que nosotros estamos teniendo dificultades, porque también tenemos que vacunar a los pacientes de PAMI, que obviamente necesitan y merecen la vacuna. Entonces es ahí donde a nosotros se nos complica un poco. Siempre lo que pedimos es que nos tengan paciencia, tenemos toda la intención y la buena voluntad de vacunar, pero a veces el recurso humano, el tiempo, porque se termina la jornada laboral, no es suficiente. Pero las vacunas van a estar, van a llegar, todos los años nos pasa lo mismo, se va distribuyendo a nivel nacional por partes hasta que se regulariza la entrega y ya después tenemos vacunas de forma permanente. Listo, gracias. Gracias.